Bien, hermanos, vamos adelante y ahora damos el tiempo al mensaje, la palabra de nuestro Dios, y les invito para que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo número 2, después de haber vivido esta hermosa experiencia y compartirla de veras grandemente, y compartir la alegría de Héctor y Aide, qué bendición de veras que sí. De veras, hermanos, cuando pienso en todo esto, cómo es importante como cristianos presentar y ofrecer al Señor la vida de nuestros hijos. Que el Señor los guíe con todos sus defectos, errores y lo que pueda suceder en sus vidas, pero que el Señor esté presente, que en su gracia no los abandone ni un solo instante. No tenemos en la Biblia una evidencia de algún infante que haya sido bautizado. Por eso es que los cristianos no bautizamos bebés, pero sí hacemos esto de ofrecerlos a Dios y presentárselos, y que Él los tome en sus manos y tome la dirección de esta vida que comienza. De veras que sí. Bueno, así que gracias a Dios, de veras reitero mi gratitud al Señor por esta hermosa experiencia. Hebreos capítulo número 2, hermanos, capítulo número 2. Por favor, allí usted en familia comparta la palabra de Dios, y si los niños saben leer, que le acompañen, y si no, que escuchen lo que usted lea. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, Hebreos 2, del 1 al 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dios bendiga su santa palabra. Oramos. Padre Santo, gracias. Gracias por bendecirnos en esta mañana, por estar con nosotros y guardarnos en tu mano, Señor, hasta este día. Gracias que podemos creerlo con todo nuestro corazón, de que eres tú, Señor, quien nos lleva de la mano y nos libra de tantos peligros en la calle y nos libra de tantos riesgos al vivir en una situación difícil como sociedad a causa de la pandemia, Señor. Oramos que tú nos bendigas como Iglesia Bautista Central, que tú nos tomes en tus benditas manos y que nos ayudes a ir adelante. Cada día es un reto, es un desafío que como cristianos vivimos, afrontamos, pero te pedimos que tú nos lleves en victoria y que tu palabra se siga cumpliendo, de que vayamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Esta palabra que ahora es predicada, Señor, que tú la bendigas, que tú la uses sabia y de manera muy poderosa, para que aquellos que la escuchen, que puedan ser edificados, ser fortalecidos y puedan ser atraídos a ti, Señor, a una mejor actitud y disposición en su corazón para contigo. Quita lo que nos estorbe, Señor. Unge mis labios con tu divino poder, con tu santísimo Espíritu, que todo lo que yo hable venga de ti y que solamente tu nombre, oh Dios, sea glorificado y a nosotros nos sea dada tu bendición. Gracias por este recurso que tenemos de transmitir estos cultos ante la imposibilidad de reunirnos de manera presencial. Padre, gracias porque tú nos has provisto de estos medios para ir adelante en el compartir tu palabra y hacer el ministerio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Por qué es necesario un avivamiento? Es una pregunta, hermanos. ¿Por qué es necesario un avivamiento? ¿Qué es lo contrario a avivamiento? ¿Qué se nos ocurre pensar? ¿Qué es lo contrario a un avivamiento? Bueno, podríamos pensar
en tristeza, en quietud, pero esa quietud que no tiene que ver con la paz. Porque cuando estamos quietos pero tenemos paz, podemos estar avivados pero en paz. Pero un avivamiento, hermanos, bueno, lo contrario, un avivamiento es, en términos coloquiales, estar apachurrado en nuestro ánimo. ¿Cómo? Desaliento, justamente. Esta semana escuchaba a un psiquiatra muy afamado y muy preparado, especialista en el área, bueno, el psiquiatra atiende tantas situaciones emocionales y clínicas que tienen que ver con el cerebro y tienen que ver con el estado de ánimo. Sabemos que no todas las situaciones de depresión tiene que ver justamente con el cerebro. Hay dos clases de depresiones, la anógena y la exógena. La anógena es la que tiene que ver con un problema bioquímico en el área del cerebro, y la exógena es la que tiene que ver con las circunstancias de la vida, con lo que enfrentamos cada día y nos bajan el ánimo y nos deprimimos, pero son las circunstancias las que nos dirigen y nos conducen a ese estado de ánimo. Y algún estrés que no podemos controlar nos deprime. Bueno, y aquí solamente es platicar y ayudar a la persona en esa situación tan difícil que está enfrentando, mientras que cuando es un problema anógeno, pues hay medicamentos para ayudar en esos problemas bioquímicos, ¿verdad? Del cerebro. Bueno, donde la serotonina, la dopamina y la adrenalina empiezan a esconderse por allí y hacen que la persona hasta se angustie, se aflija terriblemente. Bueno, eso lo aprendí todo esto, ya lo había leído, pero ahora lo terminé, creo, de aprender en palabras de este afamado psiquiatra. Bueno, entonces todo eso, hermano, todo eso es lo contrario a avivamiento. Es lo contrario a avivamiento. Ok. Recuerdo que alguien le preguntaba a este psiquiatra qué diferencia hay entre vicio y hábito. Me encantó la pregunta, ¿qué diferencia entre un hábito y un vicio? Y me gustó más la respuesta. El hábito es lo que tú haces, para bien, donde no molestas a nadie, no lastimas a nadie. Y el vicio es donde tú te haces un daño, donde la persona se hace un daño. Órale. Sí, que a veces es mi hábito, no es tu vicio, no es mi hábito, ok. Entonces ya dependiendo, y estuve escuchando, de veras fue un tiempo maravilloso que me pasé escuchando a este psiquiatra y le aprendí bastante, creo que pasé como 2-3 horas escuchándolo y me encantó, el tiempo se fue rápido, las clases de inteligencia que existen en el ser humano, bueno, de alguna forma en algún día vamos a compartir todo esto. Y en la consejería pastoral, ¿cómo se da esto de veras? ¿Cómo se da esto? Bien, así que el Señor nos lleva adelante en la preparación para un servicio mejor a las personas. Muy bien, así que hermanos, estamos en el tema del avivamiento. Solo mire cómo me vino a la memoria todo esto que tiene que ver con el avivamiento, cómo el estado de ánimo es deprimente, baja, y es todo lo contrario entonces a lo que es un avivamiento. Ok. Bien, también le preguntaban a este psiquiatra que si quién sufre más la depresión, los adolescentes, los jóvenes o los adultos, los solteros o los casados, los que tienen familia o los que no tienen familia. No, hombre, imagínense, hermanos.
Imagínense qué tremenda enseñanza nos regaló este hombre en su profesión. De veras que sí, gracias a Dios. Muy bien. Así que mis hermanos, entendamos que el avivamiento no es emoción alterada o al extremo. No, tampoco pensemos eso. Que ando bien avivado porque vengo de un evento donde estuvimos. No. Puede ser el comienzo, pero en muchos casos el avivamiento empieza y termina allí mismo en el evento. Pero entonces no es un avivamiento, solamente es una motivación que surgió en el campo donde se presentó la actividad. Ok, hermanos, avivamiento va más allá que eso. Es permitir que el Espíritu Santo trate con nosotros, hable a nosotros y nos conduzca en una vida de paz y de propósito. Eso es una vida avivada al servicio de nuestro Dios. Y el Señor siempre nos está exhortando a los cristianos, a los creyentes, nos está siempre exhortando, hermanos, y nos está recordando que la vida cristiana no únicamente es una profesión de fe. La vida cristiana no termina en la profesión de fe. La vida cristiana comienza cuando profesamos a Cristo y lo proclamamos y lo declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahí se efectúa la salvación, como decía el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De manera que entonces la exhortación siempre se hace necesaria a que el cristiano continúe una vez que ha tomado tal decisión de entregar su vida a Cristo, ha hecho su profesión pública de fe en Cristo y está dispuesto a ir adelante. ¿Por qué, hermanos, la vida cristiana no termina allí? Porque la vida cristiana a lo largo, voy a decirlo esto, a lo largo de la vida cristiana, los cristianos nos vemos inmersos en peligros. Vivimos en un mundo impregnado de tentaciones. Nuestros adolescentes sufren por las tentaciones. Nuestros niños batallan con sus tentaciones. Cuando los padres les decimos que no tienen que hacer tal cosa, la tentación es a hacerlo. Cuando a nuestros adolescentes les aconsejamos, les recomendamos o les queremos evitar hacer ciertas cosas, la tentación para ellos es hacerlo y están con ese pendiente y están allí, hermanos, que si ustedes y yo, al estar en un mundo impregnado de tentaciones, no estamos tomados y bien tomados de la mano de Dios, entonces tenemos la tendencia a deslizarnos y a caernos. ¿Y cuántos cristianos a lo largo de su vida cristiana hemos vivido este desliz y alguna caída en el sentido espiritual? Por eso, con justa razón, el Espíritu Santo a través del escritor sagrado nos anima, exhortándonos y advirtiéndonos a que tenemos que ser fieles. Tenemos que hacer las cosas en santidad. Tenemos que hacer las cosas en obediencia al Señor. Tenemos que vivir siempre en lealtad al que murió en la cruz por nuestros pecados, pagando nuestra deuda eterna, de tal manera que ustedes y yo solamente tenemos que ser leales a Él. Ella hizo lo que ustedes y yo no podíamos haber hecho. En otras palabras, lo difícil o lo más difícil o lo imposible ya lo hizo Él. Ya lo hizo Él. Nosotros solamente nos queda ser fieles, obedientes, leales al Señor Jesucristo.
¿Y cuál es la primera razón? ¿Cuál es la primera razón? Porque yo hablaba de por qué es necesario un avivamiento. La primera razón por qué es necesario un avivamiento es porque necesitamos estar atentos. Cuando uno no está avivado en su vida espiritual, en su vida cristiana, cualquier cosa le distrae. Hasta nos molesta muchas cosas. Nos perturban. Nos roban la atención. Pero aquí dice la palabra de Dios en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Entonces un cristiano avivado, hermanos, siempre está atento, se nos vuelve una necesidad estar atentos a lo que Dios nos dice cada día. Por eso los cristianos tenemos que ir a la palabra día a día. Cada día tenemos que ir a la palabra. Tenemos que estar en la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que orar. Tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar allí. Esa arma superpoderosa que no cuesta. Orar. Podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, ante cualquier circunstancia. Podemos tocar las puertas del cielo y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice el escritor a los Hebreos, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Entonces ustedes y yo, hermanos, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque en el avivamiento, ustedes y yo nos mantenemos atentos. Y estar atentos para el cristiano se ha convertido y se ha vuelto en una gran necesidad. Vivimos, hermanos, en un mundo impregnado, decía yo, de tentaciones, de distractores, de motivos para perturbar nuestra mente y distraer nuestra atención a lo que el Señor quiere. Entonces esto se vuelve una necesidad constante, diaria, permanente, en todo tiempo. Qué bonito es que usted y yo lo podamos entender. Si no lo entendimos en el pasado, que lo podamos entender ahora, mis hermanos. Aquí la idea es, por ejemplo, el versículo 1, nos presentó a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo digno. Se nos habló de la dignidad de Cristo como Hijo. Ok. Ya en el capítulo número 2, hermanos, se nos está diciendo, considerando ya entonces que Cristo es el autor de la nueva dispensación en quien hemos creído, a quien estamos creyendo, ha sido exaltado sobre los profetas, ha sido exaltado sobre los ángeles, y debemos dar más atención a lo que se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque Cristo, en quien estamos creyendo, ha sido exaltado sobre todo nombre. Sea nombre de profetas, sea nombre de ángeles, sea nombre de principados, sea nombre de poder. El nombre que usted quiera ponerle, la Biblia lo enseña. Nombre sobre todo nombre. El Padre le ha exaltado sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso es importantísimo que ustedes y yo atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Y cuando hablamos de diligencia, ¿qué estamos diciendo? Diligencia, hermanos, es hacer algo deprisa, hacer algo oportunamente, con prontitud, porque todo tiene su tiempo y el tiempo se acaba, el tiempo se va. ¿Cuánta gente ha tenido años de tiempo de oportunidad y ha desaprovechado tal oportunidad? Ok,
Por eso es que el exhorto a la diligencia, a prestar atención y con prontitud en la palabra de Dios en asuntos espirituales, es frecuente a lo largo de todas las sagradas escrituras. Es frecuente, es constante desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estar atentos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios está tratando con nosotros. Por eso el apóstol Pablo no dudó cuando también le escribió a los romanos: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Se da cuenta? En lo que requiere diligencia, no seamos tardos para oír. No seamos desidiosos. En lo que requiere diligencia, no dejemos las cosas pendientes. Al contrario, fervientes en espíritu, dice la palabra de Dios. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué es lo que más nos urge, o lo que más necesitamos poner atención, hermanos? El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En los tiempos de oración y ayuno, mis hermanos, como el enemigo estuvo al acecho, y está al acecho, y continuará al acecho, aunque no estemos en ayuno, estará allí. Pero cuando estamos en ese propósito de honrar el nombre de Dios y agradar su nombre y exaltar la grandeza de Cristo en el ayuno, y ser edificados y ser fortalecidos en poder, como oraba el apóstol Pablo por los filipenses, hermanos, ustedes y yo, al estar en el ayuno, es cuando sufrimos más acoso del enemigo. Está acechándonos más, con tentaciones, con provocaciones, y llevándonos a cierto lugar o poniendo situaciones que pueden comprometer nuestra fortaleza y ser debilitados y caer y fallarle al Señor. Por eso el Señor dice: sed sobrios y velad. ¿Y cuál es la razón más poderosa? Porque vuestro adversario, el diablo, aquí está dando por sentado que el adversario número uno del cristiano se llama diablo y Satanás, anda como león rugiente, como león enojado, como león hambriento, buscando a quien devorar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y sigue diciendo todavía el Señor Jesucristo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aunque la salvación no es por obras, pero aquí habla de permanecer. Habla de permanecer en virtud de ser salvos. El que es cristiano es porque es salvo, y el que es salvo permanece. Es como cuando uno es llamado al ministerio de la palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres dejan el ministerio y ya no quieren saber nada de esto? Cuando llegan las pruebas al ministerio, cuando llegan las pruebas en la vida personal, matrimonial, familiar, y que el ministerio se ve comprometido, la integridad del siervo de Dios y su familia está allí, hermanos, y muchos dicen: prefiero salir, prefiero dejarme de esto, es muy fuerte, muy pesado, es muy sufrido, ya estuvo, no quiero nada. Hermanos, solamente esto lo puede resistir por la gracia de Dios el que ha sido llamado a este quehacer de por vida. Y por eso dice el apóstol Juan en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos hace un llamado a que velemos, oremos y seamos sobrios, ¿qué nos está diciendo? Que nos mantengamos en la brecha, que nos mantengamos en el camino. No se nos olvide, en lo que requiere diligencia.
no perezosos. No permitamos que se apague nuestro interés. No permitamos que se venga abajo nuestro celo por la obra de Dios. No permitamos que nuestro deseo de hacer las cosas se vea opacado por las circunstancias de la vida. No permitamos que el enemigo asuma el control de nuestras emociones, sentimientos, voluntad y decisiones. Al contrario, dice el apóstol Pablo, fervientes en espíritu. ¿Qué significa esto? En ebullición en todo tiempo. La ebullición en un agua que hierve nos está diciendo que es el momento culminante. Cuando más temperatura tiene esa agua o ese líquido que tenemos en el calor o en la lumbre, está en plena ebullición, está ferviente, está fervoroso. Igualmente el cristiano, tenemos que mantenernos con fervor, fervientes, en ebullición siempre, en ebullición todo el tiempo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y todavía continúa y termina sirviendo al Señor. Creo que un corazón avivado, hermanos, no puede estar quieto. Siente el deseo de servir. No siempre es posible, a veces por el quehacer cotidiano, por el trabajo secular que nos absorbe. A veces los asuntos meramente familiares nos atrapan. Híjole, las enfermedades, los achaques, la salud se deteriora y no podemos servir, pero estamos en el deseo de hacerlo. Estamos que brincamos por hacer las cosas. Mantengamos ese corazón avivado, hermanos. Que la situación social no nos permite en muchos casos. La crisis de salud a veces nos atora en el afán y deseo de hacer tantas cosas en la obra de Dios, pero que el avivamiento no venga menos. Que el avivamiento se mantenga y la atención en el Señor no se apague. Porque el cristiano, hermanos, avivado, siempre está atento. Porque el estar atento se nos vuelve una necesidad. La segunda razón por qué es necesario un avivamiento, dice el escritor a los Hebreos, no sea que nos deslicemos. Ah, qué tremendo está esto, hermanos. Cuando habla de deslizar, está hablando de la posibilidad de caer. Y cuando uno se desliza de manera incontrolada, valga la redundancia, no tenemos el control del azote que vamos a sufrir. Nos deslizamos, nos vamos y no podemos a veces ni meter las manos. Y nos golpeamos donde menos imaginamos y sufrimos consecuencias fuertes tras ese desliz, y puede ser en carácter físico, moral o espiritual. Y qué tremendo se vuelve esto, hermanos. Dice el diccionario de la Real Academia que deslizar es salir de su lugar para luego dejarse llevar por la corriente. Salir de su lugar para luego dejarse llevar por la corriente. O bien, dice, pararse a la orilla y dejar que la corriente pase. Mire, qué tremendo esto. Eso dice el diccionario. Los cristianos, hermanos, estamos de paso en esta vida. Esta vida es corta. Esta vida es breve. Tenemos que enfocarnos en Dios.
Tenemos que vivir cada día desde que amanece hasta que anochece y aún durante el sueño. Que nuestra mirada esté siempre en el Señor. Que nuestra mirada esté allí siempre. Que nuestro objetivo y nuestro propósito cada mañana sea Dios. Cada mañana puedes decirle a Dios: Señor, este día es gracias a ti. Y como es gracias a ti, este día, Señor, es tuyo. Te lo ofrezco, te lo dedico. Ayúdame a cumplir mi propósito. Ayúdame a cumplir mi objetivo, Señor. Que si la marejada de la vida me llega, que tú estés allí para sostenerme firme. Que tú estés allí para mantenerme fuerte. Para estar sólido, no endeble y titubeante. Por supuesto que no. No quiero dejarme llevar, Señor, porque estoy entendiendo que si me dejo llevar, estaré cayendo en pecado, estaré fallándote, y las consecuencias del pecado suelen ser muy terribles, aterradoras, trágicas en muchos casos, graves resultados. Hermanos, le animo a que nos mantengamos avivados, pues no sea que nos deslicemos, no nos dejemos llevar por el entorno, no nos dejemos llevar por las situaciones adversas que llegan a nuestra vida personal o familiar, matrimonial o laboral, o en cualquier cosa que se relaciona con nosotros y que resulte contrario. La palabra de Dios nos habla de algunos personajes que se deslizaron y cayeron. El primer rey de Israel, llamado Saúl, vivió tal experiencia. Él perdió su posición privilegiada por causa de haber descuidado su vida espiritual. El Señor le había dado una orden, pero por cuanto no atendió la orden del Señor, se deslizó. Si hubiera atendido la orden de Dios, no se desliza, no cae y no sufre tales consecuencias. Pero perdió la atención en el Señor, se enfocó más en sí mismo, se enfocó más en su pueblo, se enfocó más en sus deseos personales, se enfocó más en lo que a él le gustaba y cayó terriblemente. Cayó en la indiferencia, ignoró lo que el Señor le había ordenado hacer. Y ahora vemos a Saúl en una situación totalmente deplorable, en una situación totalmente triste. Hermano, déjeme decirle, el diablo no necesita que le ayudemos en nada. El diablo no ocupa nuestro apoyo. El diablo no ocupa nuestra complicidad. Por supuesto que no. Tenemos ustedes y yo entonces que levantar nuestro nivel espiritual. Tenemos que ir adelante y caminar siempre en pos de Cristo. Allá adelante, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Donde está Cristo con sus brazos abiertos, esperando a su pueblo, esperando a sus hijos, esperando a su rebaño y su iglesia. Donde Él está esperando solamente el momento en que el Padre le diga: ve por tu familia, ve por mis hijos, ve por tu iglesia, ve por mi rebaño y preséntamelos, como dice el canto. Preséntamelos, tráemelos. Qué tremendo caso, hermanos, cuando hablamos de Saúl, que fue indiferente a lo que Dios le ordenó y le provocó el desliz más grande de toda su vida durante su reinado. Por eso el Señor le dejó bien claro a través del profeta Samuel: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Esa grasa que al ofrecerse en ofrenda al Señor
despedía o despide todavía un humo que hasta huele sabroso, una grasa con un olor rico, que hasta despierta el apetito, el hambre, sabroso al olfato ese humo. Bueno, hermanos, pues era lo que el Señor quería, ese humo que salía. Pero el Señor fue muy claro: es mejor el prestar atención que la grosura de los carneros. Imagínense nada más, si es rico ese olor, pues es más rico obedecerle al Señor. Es sabroso, pues es más sabroso servir al Señor en obediencia. Vamos adelante, mis hermanos. Entre el pueblo judío se estaba presentando un problema sumamente fuerte. Mucha gente de los judíos se había convertido al cristianismo, pero no estaban aprendiendo lo que tenían que aprender, o no había disposición en su corazón para dejar las costumbres judaicas. Seguían con las prácticas judaizantes, hermanos, al grado que el Señor tuvo que ir con ellos, porque tenía que tratarlo de una manera tan personal. Todavía seguían llevando a cabo las costumbres, las ceremonias, los rituales que les exigía el judaísmo, cuando ya habían venido al cristianismo. Ellos tenían que tomar decisiones, porque aquello les impedía dar testimonio como verdaderos cristianos. Es aquí cuando Esteban le lanza un verdadero desafío para seguir a Cristo, ir adelante, más allá de las creencias y costumbres y ceremonialismos y ritualismos del judaísmo. Ellos tenían que aceptar ese desafío. Y el desafío de los judíos, hermanos, era a romper con los lazos que los unían al pasado. Una vida comprometida con ceremonias y ritualismos que ya no agradaban a Dios. Ya no era momento de hacerlo. Ahora tenían que seguir guiados, conducidos por el Espíritu Santo hacia un futuro mejor. Por eso, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios, vemos cómo Felipe, vemos cómo Bernabé, cómo el mismo apóstol Pablo siempre lanzaron un mensaje en defensa del cristianismo, donde ya tenían que hacer a un lado las prácticas del judaísmo. Tenían que vivir un cristianismo basado en la fe en Cristo y no en las tradiciones judías. Igualmente así, usted y yo como cristianos, ahora estamos llamados en Cristo a vivir una vida transformada, una vida diferente, una vida nueva, donde las costumbres, prácticas, hábitos o vicios del pasado ya no hacen juego con lo que Dios dice, ya no embona en el mensaje de Cristo Jesús en su palabra para su rebaño y su pueblo. Las cosas han sido diferentes ahora. Tenemos que dejar tradiciones y costumbres que nada tienen que ver con el cristianismo. Al contrario, dañan nuestra vida cristiana. Tenemos que normar nuestra vida en base a nuestra fe en Cristo y no en base a lo que antes pensábamos, creyendo que era bueno y lo hacíamos. Tenemos que dar ese giro, hermanos. El principal problema para los judíos cristianos, fíjese lo que le voy a decir. El problema principal para aquellos judíos cristianos, judíos que se convirtieron a Cristo, el principal problema es que ellos no podían entender, les causó cierto conflicto poder entender que Cristo era superior al antiguo pacto y que Cristo se estaba convirtiendo en el nuevo pacto. Ellos no podían entender que Cristo era mayor que los sacerdotes. Ellos no podían entender que Cristo era mayor que los sacrificios.
Les causaba grandes conflictos poder entender eso. Por eso el escritor a los hebreos, hermanos, les desafía a responder en un acto de obediencia, pero obediencia en fe, reconociendo la superioridad de Cristo como Hijo de Dios. Por eso aquí el escritor a los hebreos es muy claro cuando dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, vamos entendiendo estas dos razones principales. Dos razones principales por qué necesitamos un avivamiento. Porque no sea que nos deslicemos. Y la otra, que fue la primera, porque necesitamos siempre estar atentos. Atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y si estamos atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra y le obedecemos, nunca nos dejaremos llevar por las corrientes de este mundo, ni tendremos problemas en dejar las costumbres y los hábitos y las tradiciones en las que en el pasado estábamos sujetos. Le animo, hermano, a entender este mensaje de la palabra de Dios. Le animo a vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos no lograron entender esto? ¿Cuántos cristianos no quisieron entender esto? ¿Cuántos hombres y mujeres se dejaron llevar, quisieron seguir y prefirieron seguir esclavizados en sus tradiciones, costumbres, hábitos y sacrificios? Y nunca pudieron entender que Cristo fue mayor que los sacrificios y que Cristo es mayor que el antiguo pacto y que Cristo es mayor que los sacerdotes y que Cristo es mayor que los profetas y que Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor y superior a todo. Hermano, le animo a echarle ganas. Vayamos adelante y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida sea exaltado, sea alabado, y que nuestras acciones, palabras y pensamientos agraden a Dios, nuestra vida se vea edificada, fortalecida, poderosa en testimonio, y que el nombre de Dios sea glorificado. Oramos. Padre eterno, gracias por hablarnos por tu palabra en esta mañana. Gracias por no dejarnos ni un solo instante, por guardarnos en tu mano de amor, por sostenernos en tu diestra. Pero ahora, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a que seamos una iglesia avivada en tu espíritu. No una iglesia que dependa de lo que emocionalmente vivimos diariamente. Ya sean positivas o negativas esas emociones, no, Señor, sino que podamos mantenernos avivados porque estamos atentos a lo que tú nos dices en tu palabra y que vayamos a tu palabra todos los días, leerla, estudiarla, meditarla, reflexionar en ella por bien nuestro, y que tú nos hagas capaces de ser obedientes de tal manera que no nos deslicemos, que no nos dejemos llevar por la corriente de la vida, la corriente de este mundo que nos puede arrastrar si nos dejamos. Pero Padre, ayúdanos a vivir velando, orando, siendo sobrios
y mantenernos tomados de tu mano. Padre, gracias por este tiempo de haber estado en comunión contigo en todo este culto, por las alabanzas, por los testimonios, el haber ofrecido a ti a la bebé, dar a Rebeca, Padre, y también haber compartido tu palabra. Oro que tú nos sigas llevando adelante y que nos des una semana victoriosa. Nos des una semana donde cada día podamos experimentar el triunfo de tu resurrección en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, sigue bendiciéndonos como Iglesia Bautista Central, sigue bendiciendo cada familia que conformamos tu iglesia, cada persona en lo particular, en lo individual, y bendice, Señor, los medios y los recursos que tú mismo nos has provisto para hacer el ministerio. Sigue proveyendo para tu obra. Lo dejamos todo en tus manos y lo hacemos con profunda gratitud, suplicándote el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Que tenga usted la mejor de las tardes y nos vemos a las 6. Estamos de regreso. Dios les bendiga. Un abrazo a todos.